Y a continuación los invitamos a escuchar la intervención del secretario ejecutivo de la JEP, doctor Harvey Danilo Suárez Morales. Adelante. Jamás se le pidió en lo privado a Daniela ni a ningún otro hijo la oportunidad de conocer a sus padres y a sus madres. Yo quisiera que la tierra me tragara. Siento un dolor muy profundo de que a nombre de ideas revolucionarias haya pasado lo que pasó. Es pensar que la reconciliación es posible, que sanar es posible. Amamos a nuestros padres, amamos a nuestros hijos, amamos a nuestros seres queridos, y cuando se nos arrebatan las vidas de esos seres, hay un vacío enorme en nuestros corazones que es irreparable, y el secuestro es un daño al amor. Debo reconocer que estas personas que fueron asesinadas no eran, como se dijo, integrantes de grupos al margen de la ley. Esto se manifestó al comienzo de esta farsa, de esta gran mentira que sostuvimos por 14 años. Se dan cuenta que no, las locas no estábamos siendo locas, estábamos diciendo una verdad. Y eso era lo que nosotros queríamos saber. De que Colombia supiera de que los jóvenes de Soacha y los jóvenes del resto del país que fueron asesinados por estos militares no eran guerrilleros, eran niños, eran campesinos, dejaron familias, dejaron hijos y nos dejaron un corazón vacío. Muy buenos días a todas y a todos, en especial a las alcaldesas, alcaldes que hoy participan en el Congreso Nacional de Municipios. Quiero agradecer de manera muy especial a la Federación por abrir este espacio de diálogo sobre un tema estratégico de la agenda de país, relacionada con los derechos de las víctimas, con los procesos restaurativos pendientes por décadas, por la búsqueda del cierre de las brechas de impunidad, de desigualdad y de exclusión que durante casi que la historia de construcción de este país han expresado de manera tan inusitada la distancia del Estado con los territorios y especialmente en aquellos más impactados por la guerra, por el conflicto armado interno, por todas las expresiones de violencia, exclusión y desigualdad que tanto dolor le han causado a millones de personas en el país, a sectores de mujeres, niños, niñas, adolescentes, personas en situación de discapacidad, grupos étnicos, organizaciones comunitarias, sociales, políticas, que han sido directamente afectadas por estrategias que han causado ese número pavoroso de víctimas y sobre todo la pérdida en la confianza, en la institucionalidad y en muchos casos la erosión del Estado de Derecho. Quisiera valorar como altamente positivo este espacio en función de compartir con ustedes una serie de retos que ha asumido la Jurisdicción Especial para la Paz como una de las entidades creadas en el marco del acuerdo final en búsqueda de la implementación de líneas tan absolutamente necesarias y que ustedes conocen en el día a día. Para no ir más lejos, quiero igualmente extender un saludo a la alcaldesa de Tumaco, que no pudo participar en este espacio, además de saludar a la alcaldesa de Pasca, que me acompaña en el panel, al igual que el señor defensor que lo hizo hace unos minutos. Ella no pudo asistir porque una lideresa muy connotada en Tumaco fue asesinada el día de ayer y obviamente en cumplimiento de sus funciones está alistando todo lo necesario para acompañar a las familias y a las comunidades afectadas. Esta es una muestra clarísima de lo que sigue sucediendo en el país y que requiere de una
respuesta de política pública estatal. Y ese es el primer mensaje que creo que ustedes han sabido desplegar en el periodo que les ha correspondido. Y en ese sentido quisiera explicar muy rápidamente cuáles son los retos de cierre para ustedes y de apertura para los nuevos mandatarios y mandatarias locales. Urge, como país, como sociedades diversas y complejas, lograr cerrar la brecha de impunidad. Lo que ustedes vieron en este cortísimo video que recoge al menos 2 de las 3 principales audiencias con víctimas y con responsables de los más graves crímenes, exintegrantes del secretariado de las FARC de un lado y de algunos altos mandos militares que se vieron comprometidos en ejecuciones extrajudiciales y en el caso de los integrantes del antiguo secretariado como máximos responsables principalmente de delitos relacionados con el secuestro y retenciones ilegales en el marco del derecho internacional humanitario, son lo que hemos aprendido a identificar como encuentros restaurativos, en este caso en los videos en sede judicial. Durante décadas, varias de estas mujeres y familias esperaron conocer la verdad de lo que había sucedido. ¿Cuáles fueron los patrones, las estrategias, las decisiones que condujeron a que personas inocentes fueran secuestradas, asesinadas, desaparecidas, expulsadas de sus territorios e incluso del país? Esa es la tarea de la JEP, de la Jurisdicción Especial para la Paz. En primer lugar, abrir espacios para el esclarecimiento más completo, más exhaustivo y más detallado posible de la verdad. Este no es un tema exclusivo de las víctimas, no es una agenda exclusiva de esas familias que fueron afectadas. Y ustedes seguramente lo saben, por las justas reclamaciones de las familias, de las personas, de las organizaciones, de las comunidades, de los colectivos que con total justicia reclaman verdad. Ese es un proceso que no se puede construir sin el apoyo directo de las autoridades territoriales. Ustedes tienen una posibilidad, una oportunidad y una responsabilidad fundamental en facilitar los espacios para que esos encuentros de carácter restaurativo, es decir, poder en el cara a cara, preparado durante muchos meses previos por parte de la jurisdicción, para que este encuentro no sea revictimizante, reconozca la dignidad de las víctimas, que reconozca las necesidades, derechos y expectativas de las víctimas, pero también la oportunidad para los comparecientes, como se les denomina en el sistema, a quienes deben participar en los procesos judiciales en calidad de responsables de graves crímenes, de reconstruir sus proyectos de vida. Porque la lógica de la jurisdicción en cumplimiento del acuerdo final es lograr las condiciones para la reconciliación, para la convivencia pacífica, la construcción de la paz territorial, y esto no es posible sin el esclarecimiento de la verdad. El segundo componente, que es el más novedoso, si se quiere, es pasar del proceso histórico de indemnización y reparación administrativa a un proceso judicial de graves crímenes internacionales en el ámbito nacional para lograr las sanciones a los máximos responsables y a aquellas personas que tuvieron una relación directa con esos graves crímenes, crímenes atroces, crímenes de lesa humanidad. No podemos confundirnos en el sentido de que esta sea una agenda exclusiva de las víctimas, insisto. Es una agenda territorial, es una agenda de país en la cual ustedes tienen una voz muy importante en calidad de Estado local. Ustedes son autoridad local y lo que ustedes definan en términos de escucha, inclusión y posibilidades de participación efectiva es fundamental. Quiero en este punto celebrar y valorar como altamente positivo igualmente la decisión expuesta ayer por el Ministerio Público, la señora Procuradora, el señor Defensor, las personerías municipales,
de darle un impulso adicional a la participación efectiva de las víctimas en el Sistema Integral para la Paz, es decir, en la Jurisdicción Especial para la Paz, en la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas y en el relacionamiento con el Comité de Seguimiento a las recomendaciones de la Comisión de la Verdad. Este escenario articula la búsqueda de la máxima, de la más adecuada y de la más efectiva reparación y restauración. Lo que ustedes vieron en el video, que recopila varias de las principales audiencias hasta ahora realizadas, es una pequeña muestra de muchos hechos restaurativos territoriales, en los que alcaldías, es decir, alcaldesas, alcaldes, equipos de trabajo en territorio han ayudado y facilitado procesos que de alguna manera van relativamente rápido respecto a otros tribunales internacionales. Por ejemplo, sin ser un proceso todavía identificado en los casos de estudio de la jurisdicción, la devolución digna de restos de personas dadas por desaparecidas en Dabeiba y otros cementerios en el país, tanto clandestinos como en cementerios legales. Dabeiba es un cementerio legal en el cual, con participación directa y efectiva de militares en incursos en graves delitos, en el caso 03 de la jurisdicción, relacionado con lo que se ha llamado falsos positivos, aportaron verdad e información cierta y precisa de ubicación de restos de personas que habían sido desaparecidas, asesinadas y ubicadas en este cementerio. Uno de esos casos muy emblemático es el de una familia que estaba esperando hace más de 15 años saber del paradero de uno de sus hijos en situación de discapacidad, que fue hallado, identificado, plenamente reconocido con pruebas de ADN y devuelto de manera digna sus restos a su familia. Aunque todavía no se ha proferido una decisión de fondo, ya hay lo que hemos denominado hechos restaurativos ciertos que permiten que estas familias puedan encontrar a sus seres queridos y realizar un proceso de duelo que en condiciones distintas no se había podido realizar. Quiero en este sentido manifestar el agradecimiento a las alcaldías, también a las gobernaciones, pero en este caso a las alcaldías, que han establecido convenios con la Jurisdicción Especial para la Paz para facilitar la presencia territorial de la jurisdicción. La jurisdicción tiene, desde luego, unos apoyos importantes, consolidados en este gobierno respecto de su trabajo, pero como ustedes entenderán, los recursos son limitados. El apoyo que podamos recibir de parte y hemos recibido de las alcaldías ha sido muy importante en términos de el despliegue de los equipos territoriales, tanto de la unidad de investigación y acusación de la jurisdicción, para entenderlo es como la fiscalía dentro de la jurisdicción, que se encarga de hacer el apoyo judicial y de establecer las acusaciones contra quienes no se allanen al proceso restaurativo que implica aporte a la verdad y reparación a las víctimas, como de los propios equipos territoriales de la Secretaría Ejecutiva que represento. Esperamos que el proceso de consolidación del Plan Nacional de Desarrollo y de los planes territoriales venideros, a partir de la construcción de los programas de gobierno en los municipios que ustedes representan como principal autoridad, recojan del acuerdo final y de los compromisos ya establecidos en cumplimiento de ese acuerdo, posibilidades de trabajo en función de los derechos de las víctimas, la construcción de paz territorial, los procesos de convivencia, los procesos de reconciliación. En este momento hay 5 artículos en el Plan Nacional de Desarrollo que identifican algo muy importante y que de aquí en adelante va a ser parte del lenguaje sobre el cual se va a establecer esta política pública, el sistema restaurativo, es decir, el arreglo institucional que permita que recursos públicos, como se estableció en el acuerdo, institucionalidad, un marco estratégico en los planes de desarrollo y participación efectiva de víctimas, permita lo que muchos de ustedes están esperando en calidad de autoridades locales, en esos justos reclamos de quienes
por tanto tiempo han esperado respuesta estatal, y es articular paz, desarrollo, justicia y verdad. Sé que hay unas preguntas que quiere plantear la alcaldesa de Pasca. Quisiera simplemente esbozar estas líneas gruesas del trabajo de la jurisdicción y seguramente ampliarlas con las inquietudes que va a formular la señora alcaldesa. Muchas gracias. Cordial saludo para todos. Me presento, mi nombre Caterine Mura Ortúa, alcaldesa de la capital agrícola e hídrica del Sumapaz, un municipio perteneciente al departamento de Cundinamarca y ubicado en una zona muy especial como lo es la provincia del Sumapaz, el cual hace alusión a lo que el doctor de manera constante de la JEP, secretario privado, ha manifestado, y es efectivamente esa necesidad que hemos tenido nosotros desde la parte local para efectivamente llevar a consolidar esa necesidad que de manera constante han sufrido nuestros territorios. Pasca fue un municipio que en años anteriores, al igual que yo sé que muchos de los alcaldes y alcaldesas que se encuentran el día de hoy acá, ha sufrido por la inclemencia de la guerra que ha dejado en el trasegar de los tiempos situaciones bastante complejas que han afectado las economías de los municipios y que le han robado la tranquilidad a los habitantes de nuestros municipios. Sin duda alguna, hoy, en el transcurrir del tiempo y efectivamente mediante cada una de las acciones que ha tomado el gobierno nacional, el gobierno departamental y sobre todo de manera importante cada una de las acciones que se han tomado en la parte local, se puede esperar y se está avanzando en que cada una de esas circunstancias adversas por las que sufrimos de manera constante, que dejaron muchos muertos y adicional también una economía, un turismo y muchas circunstancias estancadas, hoy puedan tener una visibilidad totalmente diferente. En cuanto a lo que mencionaba, se mencionaba de la alerta temprana, nuestro municipio pertenece hoy de manera importante a esa alerta temprana 005 emitida en el año 2022, la cual está conformada por 10 municipios de la provincia del Sumapaz, un municipio del Tolima y la zona 20, en donde hemos logrado también articular acciones, pero unas acciones que eviten que los municipios que pertenecemos a estas alertas tempranas sigamos siendo estigmatizados, porque efectivamente se da una alerta, pero la estigmatización que nos ha costado también por tantos años quitarnos para que no nos sigan marcando y que efectivamente nos siga cerrando brechas, porque en nuestro municipio era muy complejo, Doc, y les menciono que en un tiempo incluso decir que la cédula de nosotros era de Pasca era totalmente terrible porque nos estigmatizaban inmediatamente, nos categorizaban como guerrilleros. Esto ha venido avanzando y quizás también por eso hoy nuestro municipio tiene una población un poco más amplia, lo cual también nos permite de manera constante acceder a mucho más recursos. Entonces, ese es el panorama de manera precisa de nuestro municipio en cuanto a lo que se estaba hablando de la JEP y en torno a cada uno de la protección de los derechos y salvaguardando cada una de las circunstancias de nuestros municipios. Queremos de manera precisa hacer énfasis en dos preguntas relacionadas a cada una de las acciones que ustedes han venido tomando desde el Gobierno Nacional, y la primera pregunta refiere a cuáles son las herramientas que pueden facilitar un trabajo mancomunado entre las instancias nacionales como la JEP y los gobiernos locales para avanzar en la implementación de los acuerdos de paz. Muchas gracias, alcaldesa, por este pie con el cual comunicar y socializar con ustedes las posibilidades, y me anticipo a decir que seguramente será de mucha importancia que en la posta, en el cambio, en el empalme con los nuevos autoridades locales, ustedes puedan en lo posible retomar este mensaje y darle lugar en la agenda de los nuevos mandatarios y mandatarias. ¿Cuáles son las maneras concretas sobre las cuales establecer
acciones efectivas de reparación y restauración a los millones de víctimas que hacen parte del registro único. Esa línea principal la maneja la unidad de víctimas. La jurisdicción tiene un marco más acotado, más definido, y son principalmente las víctimas acreditadas en los macrocasos abiertos. Los macrocasos es la agrupación y selección de las situaciones más graves y representativas sobre las cuales debe realizarse 3 acciones fundamentales: investigar, juzgar, sancionar, y una complementaria, restaurar y reparar. ¿Cómo se logra esto en función de la pregunta de la señora alcaldesa? Fundamentalmente a través de 3 mecanismos específicos que van a quedar, esperamos, seguramente constituidos en términos de recursos, institucionalidad, instancias y mecanismos de seguimiento en lo que se ha denominado el sistema restaurativo. Ese sistema restaurativo es el que permite, en primer lugar, escuchar a las víctimas, darles espacios, garantías y oportunidades para que sus reclamos, sus exigencias, sus derechos se vean reconocidos en sede judicial. Pero también en los procesos restaurativos locales, especialmente aquellos que solicitan, como ya mencionó el señor defensor, en contextos en los cuales las situaciones de violencia y de conflicto no han desaparecido, a través de medidas cautelares, medidas de prevención, medidas de protección, que algunas de ellas están a cargo de la propia jurisdicción a través de los despachos de magistratura, de la unidad de investigación y acusación y del complemento de prevención y protección a cargo del gobierno colombiano, Ministerio del Interior, Unidad Nacional de Protección. Aquí hay una línea que se relaciona con la participación efectiva. Pero para citar un ejemplo concreto de lo que ya estamos avanzando en la jurisdicción, quisiera precisamente en relación al municipio de Pasca y de manera muy afortunada mencionar las líneas sobre las cuales se están estableciendo los proyectos restaurativos. Esos proyectos restaurativos buscan hacer 3 cosas. Mencionaba, tal como se define en el acuerdo final de paz, cerrar la brecha de impunidad. En segundo lugar, cerrar la brecha de desigualdad y la brecha de exclusión. ¿Esto cómo se hace? Se hace a través de planes, programas y proyectos específicos en 7 líneas identificadas que permiten establecer con recursos tanto del Estado colombiano como algunos apoyos complementarios de la cooperación, establecer trabajos, obras y actividades reparadoras en territorio acompañadas de procesos de esclarecimiento de verdad, investigación, juzgamiento y sanción. Estas líneas son medio ambiente, naturaleza y territorio. Es clarísimo que la afectación sobre la naturaleza, el territorio, ecosistemas estratégicos, ecosistemas muy frágiles en la guerra ha sido una de las descripciones principales de esos impactos. En segundo lugar, la búsqueda de personas dadas por desaparecidas. La unidad de búsqueda estima que al menos en unas aproximaciones aún por concretar, estamos hablando de más de 100.000 personas desaparecidas en el marco del conflicto. El tercer eje de trabajo, planes, programas y proyectos, se relaciona con la memorialización y reparación simbólica de las víctimas. Una de las necesidades principales de las víctimas es que su situación no quede en el olvido, que sus voces sean escuchadas, que se sepa qué fue lo que pasó, que haya un registro histórico, documental, que pueda ser consultado por las generaciones futuras para evitar que se repita lo que ya sucedió. Esta es la experiencia de procesos posguerra en la Segunda Guerra Mundial, los procesos de conflictos en cierre en los años 80 y 90. La memoria de lo sucedido es muy importante en lo que denomina el acuerdo final como la justicia prospectiva, es decir, que las futuras generaciones puedan comprender los impactos de la violencia, de las lógicas de tierra arrasada, de la eliminación del opositor real o presunto, político o ideológico, y de la necesidad de
que los conflictos se tramiten y se transformen por vías democráticas y participativas. La cuarta línea es una línea restaurativa en materia de infraestructura rural y urbana. La quinta línea es la acción integral contra minas, restos explosivos de guerra y otros materiales sembrados, instalados en los lugares más sensibles para las comunidades. Lamentablemente, cerca a las escuelas, a los territorios de cultivo, a los centros de salud, a los caminos, en los cuales lo que se hace es bloquear los territorios y separar y aislar a las comunidades, cerrar posibilidades de participación, de desarrollo, de economías campesinas, indígenas, afro, etcétera. Otra de las líneas es educación, alfabetización y capacitación, y una consideración específica sobre la afectación de mujeres, niñas, adolescentes, personas en situación de discapacidad, población LGTBIQ+, y por supuesto de grupos étnicos. El ejemplo que mencionaba de un proyecto que está ya avanzando se denomina Reverdecer de Sumapaz, que incluye a comparecientes del antiguo secretariado de las FARC y de otras estructuras, pero principalmente el antiguo secretariado, y a comunidades afectadas en los municipios de Pasca, Gutiérrez, Arbeláez, San Bernardo y Cabrera, esto es Cundinamarca, y la conexión, el corredor con Usme y Sumapaz en la ciudad de Bogotá. ¿Cuál es el objeto de este proyecto? Este proyecto es restaurativo, incluye como primer elemento lo que ustedes ya vieron en el video, los reconocimientos de responsabilidad en el ámbito del escenario judicial y seguramente algunos que tendrán que darse en el escenario comunitario, en el cual los comparecientes se acercarán mediados por un proceso previo de la propia jurisdicción a través de equipos especializados para que este encuentro, como mencionaba, no sea victimizante. A partir de esos reconocimientos, de esos actos públicos de responsabilidad, se inician una serie de procesos referidos en el caso del reverdecer de Sumapaz a recuperación medioambiental, a la búsqueda de personas dadas por desaparecidas y a la memorialización y reparación simbólica. En este caso, estas líneas han sido identificadas en trabajo conjunto con los comparecientes, los equipos jurídicos de los comparecientes, el despacho relator, el que se encarga de el impulso judicial al caso, y en segundo lugar de representantes de las comunidades. Esperamos en los meses que falta, alcaldesa, poder ya avanzar con las propias alcaldías en el desarrollo de este proyecto restaurativo. Este es un ejemplo, voy a mencionar solo mencionarlo brevemente, otros de los 3 procesos que en el país se van a adelantar y ya están articulándose. El segundo proyecto es el proyecto de reserva ambiental sociocultural del pueblo Agua en el resguardo Tortugaña-Telembí, esto es en Nariño. Otro proyecto es el de memorialización y reparación simbólica en el macrocaso 3, relacionado con desapariciones forzadas, es un subcaso en norte de Santander, y el proyecto de acción integral contra minas, que tiene ubicaciones en los municipios de Dabeiba y Tumaco en Nariño. Tal vez por eso lamento especialmente que no hubiera podido asistir la alcaldesa de Tumaco, quien ha estado muy cercana a los procesos de acción integral contra minas, los procesos de educación en riesgo de minas, es a la espera del despeje definitivo, la descontaminación, en los enlaces comunitarios, el trabajo de educación en riesgo de minas y la atención a víctimas. Alcaldesa, estos serían algunos de los ejemplos, y demás colegas que hoy la acompañan, respecto de las líneas sobre las cuales consideramos muy importante que ustedes puedan retomar estos asuntos para generar esa política, sobre todo en los territorios que tanto se necesita. No sé si en el formato que hay una pregunta la pudiéramos absolver, no lo sé. Yo encuentro una debilidad en las asambleas de
intentar descubrir la verdad para a partir de ella zanjar los odios que hay en Colombia y ponernos de acuerdo, perdonarnos y hacer la verdadera paz. El gobierno actual quiere hacer la paz, según parece. Es evidente, el acuerdo de paz del presidente Santos. No sé si los alcaldes que están aquí son de carne y hueso como yo y me puedan acompañar en el criterio o en el concepto de que en territorio cambiaron muchísimo las cosas, al menos en mi tierra. Pero hoy deberíamos todos los alcaldes, es el mecanismo que no sé cómo se hayan definido en la federación, para pronunciarnos y respaldar al gobierno y respaldar a los alcaldes de los rincones que en Nariño, en Norte Santander, en Arauca sufren la guerra hoy y que no pueden decir nada porque los matan. El alcalde del pueblo donde hoy está el alcalde del Golfo o el ELN haciendo atentados, si sale a pronunciarse lo matan al otro día. ¿Cómo todos nosotros unidos, los 700, 800, 1000 alcaldes que venimos a estas asambleas, por qué mecanismo le decimos al gobierno, al ELN, perdón, paren la guerra, dejen de matar colombianos, déjenos desarrollar el país, ayúdenos con eso, solamente no nos jodan, déjenos trabajar, que nosotros sabemos hacer la tarea. Pero me parece que nosotros no somos capaces, nadie lleva la voz de los alcaldes que somos los que ponemos en últimas el pellejo y el riesgo. Yo lo que le propongo a la asamblea es cómo nos pronunciamos, cada idea que tenemos muchos problemas, doctor Danilo, las normas. Yo solo cito otro ejemplo, las comisarías de familia nos tienen atosigados a todos los alcaldes porque nos ponen funciones que no podemos cumplir, para solo a tocar otro tema. Pero sigan adelante con la tarea que ustedes están haciendo, es muy importante para Colombia. Y compañeros alcaldes, si hay un mecanismo, pronunciémonos para que la federación en nombre de todos nosotros pueda públicamente, por ejemplo, exigirle al ELN que pare los atentados, que dejen trabajar a los pueblos y que no sometan a los alcaldes de los rincones de Colombia, donde hoy está pasando eso, a lo que implica quedarse callado y ver matar a su comunidad porque no se pueden pronunciar, o están en desacuerdo, compañeros, o comparten conmigo ese criterio. Aclaro algo, me parece genial, no es con los helenos, es con todos los grupos de asesinos en últimas, con todos, porque nosotros somos víctimas de todos. Ayer los marianos, hoy los helenos, los del clan, los del yo no sé qué, pero es a todos que los alcaldes a una sola voz les digamos paren, porque es que nosotros no podemos desarrollar el país y cumplir nuestras funciones plenamente, entre 10.000 otras cosas, fruto de esa guerra. Y que la federación en nuestro nombre se pronuncie. Perdóneme, doctor Danilo, pero no podía desaprovechar semejante labor que ustedes hacen y dejar de hablar de ese tema. Muchas gracias. Muchas gracias, señor alcalde, por el reconocimiento al trabajo de la jurisdicción. Lo valoramos y lo agradecemos, entendemos el reclamo que usted hace y tiene un sentido muy concreto en función de esta política pública de Estado que debemos asumir no solo como alcaldesas, alcaldes o funcionarios públicos, sino como ciudadanos y ciudadanas, y es el de lograr las garantías de no repetición. Sabemos que el acuerdo fue incompleto, que incluyó a un componente muy importante, que es la mayoría de las estructuras de las FARC. Entendemos que hace falta un proceso amplio, más incluyente aún, pero estas voces son muy importantes en lograr precisamente que se consolide esa necesidad de una paz la más amplia, integral, total, como denomina el gobierno. Entonces, por supuesto, la autonomía de cada uno de los sectores, gremios, asociación y en este caso la federación para seguramente manifestar lo que usted solicita y que suscribimos. Ministro. No sé, alcaldesa, si hay alguna otra inquietud, pregunta. Aprovecho para saludarlo, qué pena. Muchas gracias por la invitación. Bienvenido y muchas gracias. Escuche a esa voz del alcalde de Málaga tan sentida que interpreta lo que todos los demás sentimos. Muy bien, agradecemos al doctor Harvey Danilo Suárez, secretario ejecutivo de la Jurisdicción Especial para la Paz.